A Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana. Vamos a meditar esta noche en la bendita palabra del Señor. Le invito a que usted pueda buscar su Biblia y pueda, pues, seguir las lecturas que tenemos esta noche. Recuerde que es un estudio bíblico y en el estudio bíblico, pues, utilizamos la palabra del Señor para tomar las enseñanzas para nuestra vida. En el mes de julio, el tema general de los estudios bíblicos es la pandemia desde un enfoque bíblico. La pandemia desde un enfoque bíblico. Esta es la segunda parte de este estudio bíblico que tendremos durante todo el mes de julio. Y el día de hoy vamos a estar viendo la pandemia como un proceso de Dios. La pandemia como un proceso de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Salmos, capítulo 66. Versículos 10 al 12. Libro de los Salmos, capítulo 66 y versículos 10 al 12. Cuando usted lo tenga, mi hermano, le invito a que me acompañe en la lectura y dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 66, 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dice la palabra, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón, Dios mío. Te pido que pongas tu palabra en mi boca, que este mensaje sea edificante, Dios mío, y de bendición para tu pueblo. Permíteme transmitir el mensaje que tu pueblo necesita escuchar. Te ruego, Señor, que use mis labios, Señor, para llevar bendición, Señor, un mensaje de consuelo, de exhortación, de edificación para tu pueblo. Padre, perdona todos mis pecados. Permíteme ser un instrumento útil para ti en esta noche. Que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros por igual. En tu nombre lo pedimos, Dios mío amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, el miércoles pasado que dimos la introducción de este estudio bíblico del mes de julio, hablábamos que esta pandemia estaba siendo estudiada o analizada de diferente óptica, de diferente enfoque. Uno de ellos es el enfoque epidemiológico, el enfoque médico, el enfoque político, diferente, el enfoque social, el enfoque empresarial, diferentes enfoques para una misma situación, hermano, para un mismo fenómeno, diferentes enfoques. Pero nosotros como Iglesia de Cristo no podemos quedarnos solamente con un enfoque terrenal. Nosotros tenemos que ver esta pandemia también desde una óptica espiritual, desde una óptica bíblica, desde un enfoque desde el reino de Dios, para poder verdaderamente comprender cuáles son los propósitos de Dios, tanto en el mundo, en nuestro país, en la iglesia y por supuesto individualmente cada uno de nosotros. El día de hoy, hermano, vamos a tener ese enfoque de esta pandemia a nivel espiritual, enfoque bíblico, hermanos, y vamos a ver esta pandemia como un proceso de Dios, como un proceso de Dios, tanto para el mundo, tanto para la sociedad en general, como a nivel espiritual, cada uno de nosotros. La pandemia como un proceso de Dios. Tenemos que entender, hermanos, y lo hemos mencionado anteriormente, que Dios todo lo que hace lo hace por propósito. Dios obra en base a propósitos. Un propósito, ¿qué es? Un propósito es un objetivo. Un propósito es lo que se quiere lograr, es lo que se quiere alcanzar. Y el proceso es el tiempo que se tarda en alcanzar ese proceso, en alcanzar ese objetivo, en alcanzar ese propósito. Dios obra, hermanos, en propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Dios tiene un objetivo. Dios tiene una meta. Dios quiere lograr algo, tanto en el mundo en general como en nuestra vida a nivel personal. Dios tiene un propósito. Pero para llevar a cabo su propósito, Él utiliza los procesos. Dice la palabra que acabamos de leer, la primera parte del texto y la parte final, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, y luego dice al final, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Hermanos, esta pandemia no nos va a afectar a todos por igual. No todos, hermanos, no todas las personas se van a enfermar. No todas las personas van a padecer de COVID, pero todos vamos a sufrir de una o de otra manera esta pandemia.
Dice la palabra, nos hiciste pasar, nos probaste. ¿A cuántos? A todos. Nos probaste y nos hiciste pasar por el agua y por el fuego. Tenemos que entender, hermanos, que esta pandemia no va a afectar a todo el mundo en general. En el tema de enfermarse, no es que toda la tierra, que toda la humanidad se va a enfermar, pero sí toda la humanidad será afectada de una o de otra manera, ya sea por el efecto de la salud, ya sea por el efecto económico o por cualquier otro que pueda venir a causa de la pandemia, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, social, en el duelo, en el luto de perder a una persona que amamos. De una o de otra manera, hermanos, la pandemia nos está afectando, nos hace pasar ya sea por el fuego o por el agua, pero de alguna manera esto nos está afectando a cada uno de nosotros, de diferente manera, de diferente forma. Como le hemos dicho anteriormente, hermanos, ya esta pandemia ya lo vemos con nombre y apellido. Posiblemente nosotros, alguien dirá, bueno, a mí directamente no me ha afectado, tal vez no te has enfermado, pero se ha enfermado alguien que tú conoces, alguien que tú amas, posiblemente ha afectado tu trabajo, ha afectado tu economía, tal vez la enfermedad no ha llegado, pero los efectos generales de la pandemia los estamos enfrentando todos. Este proceso de Dios, hermanos, tenemos que comprender primeramente eso, esa palabra. La palabra proceso significa, hermanos, cuando nos referimos, proceso, nos estamos refiriendo a un tiempo determinado en los cuales se cumplen los propósitos de Dios y a las transformaciones que ocurren en ese tiempo. En ese proceso hay transformaciones. Porque, hermanos, yo creo que usted también lo debe de entender. Yo creo que uno de los grandes propósitos de Dios con esta pandemia es transformar nuestra vida. Es transformar la vida que veníamos llevando, tanto de los cristianos como de los que no son cristianos. El tocar, querido hermano, el mundo, la sociedad, para poder transformar la vida que veníamos llevando. Hermanos, para que esta nueva normalidad que se nos avecina cuando vayamos saliendo de esta pandemia, podamos cambiar muchos hábitos, muchas maneras de vivir que no agradaban a Dios y que también afectaban el mundo en el cual estamos viviendo. Por eso, hermanos, tenemos que ver esta pandemia como un proceso de Dios, tanto para los cristianos como para aquellos que no son cristianos. Porque, hermanos, esta pandemia, esta enfermedad del COVID, está afectando tanto a personas que son hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios. Y entonces dirá, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia? Que ellos no tienen esperanza. Tú sí tienes esperanza porque tu esperanza es Jesús. Es una gran diferencia. Sería, hermanos, posiblemente muy ilógico o sería quizás insensato que alguien dijera, bueno, si los inconversos se enferman y también los cristianos, ¿y entonces cuál es la diferencia? La diferencia la marca Cristo, hermano. La diferencia la marca que tú estás enfrentando esta enfermedad con esperanza en tu corazón, sabiendo que tú tienes un Padre que cuida de ti, que Dios es el médico de médicos y Él está cuidando de tu vida. Es una gran diferencia. Esta pandemia como proceso, hermanos, la podemos comprender y la vemos de acuerdo a esa óptica bíblica, que es un proceso para hacernos entender cuál es el camino que debemos seguir. Es un proceso, hermanos, en el cual Dios nos está haciendo entender cuál es el camino que debemos tomar. Porque, hermanos, muchos de nosotros, aún siendo cristianos, andábamos perdidos. Andábamos por el mal camino. Nos habíamos apartado, nos habíamos alejado, nos habíamos enfriado. Tenemos que entender, hermanos, que esta pandemia Dios la ha utilizado como un proceso para que nosotros como cristianos podamos comprender, queridos hermanos, cuál es el camino que Dios quiere que tomemos, que nos demos cuenta que Dios está queriendo que volvamos, que tengamos un reencuentro con Él, que retomemos las cosas de Dios que habíamos abandonado. Hermano, esto no es algo así nomás, que me enfermé solamente porque me tocaba enfermarme. No, hermano, tenemos que saber que las personas se pueden enfermar por distintas razones, por no tener las medidas preventivas, por estar en un grupo de personas que alguien puede estar contagiado, posiblemente porque ya te tocó volver a trabajar y estás compartiendo con personas donde el virus está circulando, pero también tú tienes que saber, si Dios no quiere, no te enfermas. Y hermano, tenemos que entender que hay personas, hermanos y hermanas,
Y tú puedes decir, pero si yo me he cuidado, si yo ni he salido, si es que yo no sé cómo me enfermé. Hermanos, tienes que entender que esta enfermedad para muchos de nosotros como cristianos es un proceso de Dios para hacernos volver al camino que habíamos abandonado. Es un proceso de Dios para recordarnos las promesas que una vez hicimos y que se nos habían olvidado, para volver a retomar, hermanos, los ministerios que habíamos dejado tirados, para volver a retomar el llamado que un día Cristo nos hizo y que nosotros habíamos abandonado. Dice la palabra del Señor, hermanos. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 32. Esta pandemia la podemos ver como un proceso de Dios para hacernos entender cuál es el camino que debemos seguir. O, dicho de otra manera, para entender cuál es el camino al que debemos volver. Dice la palabra, vea conmigo, Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9. Léalo conmigo. Te haré entender, dice el Señor. Oiga bien, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero luego dice algo, hermano. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano querido, yo estoy seguro que muchas personas que han enfermado gravemente de este COVID-19, en esa cama de hospital han hecho pactos con Dios. Yo solo te invito que no te olvides lo que le has pactado. Yo solo te invito que no te olvides de donde Cristo te levantó. Hermano y hermana, si tú eres una persona que ya enfrentaste el COVID, que ya lo superaste con la ayuda de Dios por su misericordia, pero yo estoy seguro que esa cama de hospital ha sido testigo de muchos cristianos que se han reconciliado con Dios, de muchos cristianos que han derramado lágrimas porque saben que este COVID ha sido para ellos ese freno y ese cabestro que nos está haciendo entender a dónde Dios nos quiere tener. Hermano y hermana, esta enfermedad, esta pandemia, esto que quizás estás sufriendo en tu vida o esto de donde Dios te ha levantado, querido hermano y hermana, tenemos que saber que no podemos permitir que se nos olvide las promesas, los pactos, los compromisos que hicimos. Leía, hermanos, y por supuesto no hay que mencionar nombres, hay que mantener siempre pues la privacidad, pero leía una persona muy conocida en la sociedad que decía, le doy gracias a Dios por una nueva oportunidad de vida, porque verdaderamente es el que Dios da nuevas oportunidades, pero decía, y me gustó mucho eso, pero para servirle. Amén. Hermano, qué maravilloso. Yo sé que muchas personas, este COVID ha sido el proceso que Dios ha utilizado para que se recuerden que Dios les había llamado, para que se recuerden los ministerios que Dios te había entregado y que quizás por el trabajo, por el negocio, por el dinero habías dejado tirado. Hermano y hermana, esta enfermedad, esta pandemia es un proceso de Dios que lo está utilizando como el cabestro y el freno de muchos de nosotros que lastimosamente hemos andado como el caballo y como el mulo. Y hermano, no es que te quiero ofender, te estoy mencionando lo que dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros soberbiamente hemos andado por la vida siendo cristianos, teniendo un llamado, teniendo un ministerio, teniendo un don que Dios nos ha dado, pero hemos andado como el caballo y como el mulo. ¿Y cómo? Sin entendimiento. Pensando, hermano, que yo puedo jugar a ser cristiano, pensando que yo puedo ir y venir cuando me da la gana y puedo dejar aventadas las cosas de Dios y no hay problema, y me puedo olvidar de las promesas que le he hecho y no hay problema. Hermano, esto que estamos viviendo es un proceso recordatorio de Dios, que Dios tiene un llamado para ti, que Dios tiene un ministerio para ti, y qué bueno si tú lo has entendido. Solo te invito y te recuerdo, hermano y hermana, las palabras de Jesús. Aquel hombre que estaba paralítico, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús para esa persona que había estado 38 años postrado en su lecho? Le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano y hermana, yo te invito, porque alguien dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús a ese hombre que había estado 38 años tirado en un pedazo de cama, me imagino que hecho pedazo, maloliente? ¿Por qué Jesús le dijo, por qué no le dijo, avienta ese lecho, nunca te acuerdes de él? No, Jesús le dijo, toma tu lecho, llévatelo y vete para tu casa. ¿Por qué? Porque
Jesús quería que a ese hombre nunca se le olvidara de dónde Dios lo levantó. Y hermano querido, si Dios a ti te ha sanado, si tú has hablado con Dios, has pactado con Él, si tú has hecho tratos con el Señor, si tú te has reconciliado con Él, por favor, llévate tu lecho. La cama la dejaste en el hospital, pero el recuerdo de esa cama lo llevas en tu corazón. Que no se te olvide, mi hermano, de dónde Cristo te levantó. Esta pandemia es un proceso de Dios para hacernos volver al camino que tuvimos que haber andado, pero que lastimosamente muchos nos apartamos. Pero hermano, si Dios te hizo pasar por este proceso llamado pandemia como un freno o un cabestro, dale gracias a Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, porque usted no es el que estuvo enfermo. Sí, pero dale gracias a Dios, porque significa que tu vida le importa a Dios. Porque si tu vida no le importara al Señor, te dejara perder, hermano. Pero si esta enfermedad fue un freno para tu vida, bendito el nombre de Jesús, hermano. Si esta enfermedad te ha servido para reencontrarte con el Señor, si en esa cama de hospital volviste a sentir que derramabas lágrimas delante del Señor, tu corazón se humilló delante de Dios, si en esta enfermedad, en la soledad de ese hospital, en esa cama, con ese oxígeno, tú pudiste verdaderamente reencontrarte con el Señor, bendito sea Dios, porque el proceso no fue en vano. Igualmente, hermanos, este proceso, esta pandemia como un proceso, es un proceso de humanización. Porque usted sabe que muchos de nosotros estábamos muy deshumanizados. Humanizar significa sensibilizar. Es poder, hermanos, comportarnos como humanos que somos. Ver a nuestro prójimo con compasión. Ver a nuestro prójimo con amor. En el caso de la ciencia médica, no ver a sus pacientes como un estorbo, sino como alguien que necesita ser ayudado. Hermanos, esta pandemia nos ha humanizado a todos. El darnos cuenta, lo que dice la palabra, la pandemia visto desde la óptica bíblica como un proceso de humanización de la sociedad. Un proceso de humanización de la sociedad. Porque muchos de nosotros hemos visto a los hombres, a los líderes, a los millonarios, a los poderosos como semidioses, que son intocables, que a ellos nada les va a pasar, que ellos están por sobre los problemas terrenales. Muchos de nosotros vemos a algunas personas y ponemos en ellos las confianzas que a él nunca le pasa nada, es que él tiene dinero y todos los problemas los resuelve con dinero. Esto ha humanizado a aquellos que habíamos endiosado, nos ha permitido darnos cuenta que todos somos hombres necesitados de Dios. Dice la palabra del Señor, busque conmigo Salmos capítulo 9, versículos 19 y 20. Salmos capítulo 9, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo, mire qué precioso, muy interesante este versículo. Dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Hermanos, esta pandemia es un proceso de humanización. Porque los poderosos, aquellos que llamamos entre comillas poderosos en la sociedad y en el mundo, poderosos por la política, poderosos por el dinero, poderosos por su posición social, poderosos quizás hasta por las fechorías que cometen, poderosos, hermanos, porque parecen intocables. Esas personas han tenido que reconocer que necesitan de Dios. Los grandes hombres de poder en el mundo los hemos visto enfermar. Los hemos visto tener que ponerse una mascarilla para protegerse. Porque dicen, bueno, me pongo esta mascarilla porque no hay vacuna. Son hombres que se pueden enfermar. Son hombres y mujeres con mucho dinero, pero dependiendo de Dios, con mucho poder, pero reconociendo que por sobre ellos hay uno más poderoso y se llama Dios. Esta pandemia es un proceso humanizante, humanizador, que nos permite, hermanos, darnos cuenta que confiar en los hombres es confiar en alguien igual que nosotros, que se enferma, que falla, que puede morir, que tiene dinero, pero hay cosas que no puede comprar, que tiene millones, pero no tiene una vacuna contra esta enfermedad. Querido hermano, es un proceso humanizante para que nos demos cuenta que todos somos hombres, que el único Dios es Jesucristo y solamente en Él debemos de confiar, hermano. Solo en Él podemos poner nuestra confianza y gloria a Dios por ello. Pero es normal que muchas veces nosotros, a veces a las personas
que se creen intocables, poderosas, ricas y con alto poder adquisitivo, alto poder político, que a veces creemos, casi los vemos como que no son seres humanos, hermano. No sé si a usted le ha pasado, que a veces los vemos, hermanos, como no, que ellos ni se enferman, que los hijos están tan bonitos, que se miran tan chapuditos y el mío solo enfermo, paz. Hermano querido, esta pandemia nos ha demostrado que todos somos seres humanos, necesitados de la misericordia y la gracia de Dios, necesitados de la salvación del Señor. Pero no se preocupe si usted alguna vez ha pensado que hay personas que pareciera que no sufren, que pareciera que a ellos nunca les pasa nada, que son intocables, que son inaccesibles, porque también el salmista un día lo pensó. Dice la palabra en el Salmo 73. Vaya conmigo a Salmo 73, versículo 2 en adelante. Dice la palabra, mire lo que dice el salmista. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y mire lo que él pensaba, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, casi los veía como semidioses. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia. El salmista también llegó a creer eso, que hay personas tan poderosas en la sociedad que pareciera que ellos todo lo que pasa son inmunes a los problemas porque tienen dinero, porque tienen más conocimiento, porque tienen poder político, porque tienen una casa en lugares más exclusivos y pareciera que a ellos no les va a afectar, hermano. Esta pandemia ha humanizado a todos y nos hemos dado cuenta, querido hermano, que no importa el dinero que tengas, no importa la posición social o económica que tú hayas alcanzado, tú necesitas de Dios. Y así como el pueblo judío se pone un kipá, un gorrito aquí atrás, cuando tú entras al muro de los lamentos, que es uno de los lugares más sagrados del pueblo judío, te tienes que poner un kipá. No puedes entrar sin él. ¿Por qué? Porque el kipá le recuerda al pueblo judío que no importa todo el dinero que tengan, porque son ricos muchos de ellos, hermanos, que no importa todo el poder que puedan tener en la sociedad y en el mundo, siempre sobre ellos hay alguien, ese alguien es Dios. Y esta pandemia, hermano, ha sido nuestro kipá para recordarnos, hermanos, que sobre nosotros siempre está Dios. Siempre hay alguien superior y ese alguien es Dios. Igualmente, hermanos, con mucho dolor y también con mucho respeto, porque amamos y respetamos y le tenemos mucho cariño y gloria a Dios por los médicos cristianos. Bendito sea Dios por los médicos cristianos que tratan a sus pacientes con amor, con ternura, con misericordia, que los ven como prójimos. Gloria a Dios por los médicos cristianos que antes de operar oran, que cuando le dan una medicina que sana al paciente, le dan la gloria a Dios, que le dicen, mire, oremos antes de operar, gloria al Señor por ello. Pero no podemos negar que hay muchos en el ramo médico y en el ramo de las ciencias médicas que son escépticos con Dios. Y esto, hermano, los ha humanizado. Se han dado cuenta que también los médicos necesitan de un Dios sanador, que también la ciencia médica necesita en momentos de crisis alguien que sabe más que ellos, y ese alguien es Dios. Y hermano querido, hermana querida, ha humanizado también, porque el cambiar de rol humaniza. El pasarte a ser paciente, el convertirte en paciente, tú, el necesitar una atención pronta, el necesitar una atención urgente, eso ha humanizado también. Posiblemente a médicos y enfermeras que quizás tenían un corazón soberbio, altanero o escéptico con Dios. Pero esto ha humanizado porque les ha permitido entender a la ciencia médica, que también necesitan del poder del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Lucas capítulo 23, utilizó un proverbio, un refrán que los judíos de aquella época utilizaban. Y dice de la siguiente manera este refrán que Jesús mencionó. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y hermano, yo creo que en esta pandemia, aquellos médicos con un corazón muy escéptico,
con mucha ciencia, con mucho conocimiento, en esa cama de hospital, gravemente enfermos, han reconocido que Dios es real. Han hecho una oración en ese Dios que no creían. Han reconocido que hay alguien que puede más que ellos y su nombre es Jesús. Es un proceso humanizante. Y por último, hermano, esta pandemia es un proceso para reconocer y comprender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. Rápido se lo leo. Te mando delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y oiga bien cómo llama Pablo al Señor, mostrará el bienaventurado y solo soberano. Pablo le llama el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea honra e imperio sempiterno. Amén. Pablo le llama al solo soberano. ¿Qué significa la palabra soberanía? Es la calidad de soberano. Es el derecho, la cualidad o el poder que tiene el soberano, siendo este la excelencia, la máxima autoridad, la alteza suprema y absoluta, que tiene autoridad sobre todos los demás, el que está por encima del resto. Dime, ¿qué persona en este mundo puede cumplir esa característica? Solo hay uno, como lo acabamos de cantar con el Ministerio Pasos de Fe. Solo hay uno, su nombre es Jesucristo, hermanos. Él es el solo soberano, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder. Él hace. Dios nos ha demostrado que es soberano sobre nuestros planes. Dice Santiago 4:13 al 15. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántas personas antes de esta pandemia vivían haciendo planes considerando muchos factores? Tenían muchos proyectos y planes y decisiones que iban a tomar considerando muchos factores como estos: el dinero, el tiempo, la factibilidad, la edad. Dependiendo de mi edad puedo hacer esto, dependiendo mi capacidad económica hago esto. Muchos proyectos tomando en cuenta muchos factores, pero dejaban de fuera el principal factor, y ese factor es Dios. ¿Y si Dios no quiere? ¿Cuántos proyectos de enero ya no se realizaron? ¿Cuántos viajes planificados no se pudieron hacer? Este proceso nos ha demostrado, hermanos y hermanas, que Dios es soberano. En todos mis proyectos, planes y metas, yo debo decir, si Dios permite, si es la voluntad de Dios, si Dios así lo quiere, porque no depende de cuánto tú hayas ahorrado, no depende de cuánto tú tengas ya planificado eso, depende si Dios lo va a permitir. Él nos está demostrando, hermanos, que Dios es soberano sobre nuestra vida. Soberano significa que Él no pide autorización ni permiso. Él hace lo que tiene que hacer porque tiene un propósito en lo que hace. Y también, hermano, esta pandemia en su soberanía nos ha demostrado que Él es soberano en sus decisiones y acciones. Dice la palabra Eclesiastés 8:4, la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Dios decidió y permitió que en este 2020 hubiera una pandemia, hermano. Dios así lo decidió. ¿Le habrá pedido permiso Dios a Donald Trump? No. ¿Te llegó Dios a pedir permiso a tu casa si podía poner una pandemia en el 2020? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Dios así lo decidió. Y alguien dirá, ¿y entonces, y nosotros qué hacemos? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Dice la palabra, bueno es, hermanos, guardar silencio ante Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar silencio y esperar que se cumplan los propósitos de Dios. Confiar que tenemos un Padre que nos ama y aún en la pandemia no nos va a abandonar. Dios ha decidido que en este año haya una pandemia.
Dios así lo ha decidido. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? Aún en medio de la pandemia, adorar al Señor y decirle: Padre, que se haga tu voluntad, que se cumplan tus propósitos. Enséñanos lo que tienes que enseñar. Permítenos volver a tu camino y permítenos recordar que el único Rey de reyes y Señor de señores eres tú, bendito Jesús. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amado Padre, gracias. Gracias por hablarnos esta noche por medio de tu palabra. Gracias por permitirnos ver esta pandemia, Señor, desde una óptica bíblica. Permitirnos entender, Señor, que en todo lo que haces tú cumples propósitos a través de procesos. Tu palabra dice que hemos pasado por el agua y por el fuego. Quizás no todos, Señor, se enfermarán de este COVID, pero todos de una u otra manera vamos a enfrentar las consecuencias de esta pandemia. Padre, cumple tus propósitos en nuestra vida. Enséñanos las lecciones que nos debes enseñar. Y hoy de manera muy especial, Señor, yo oro, Padre Santo, por aquellos hermanos y hermanas que tú los has levantado de ese lecho de muerte, que tú los has levantado de esta enfermedad del COVID, Señor amado, y en esa cama de hospital o en ese lecho de enfermo hicieron pactos contigo. Se recordaron de sus promesas que un día hicieron. Se reconciliaron contigo, Señor. Te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos y hermanas nunca se olviden de donde tú los levantaste, Señor. Que puedan retomar ese ministerio que quizás habían dejado. Que puedan volver, Señor, al camino que habían abandonado. Pero por sobre todo, Padre, que nunca olviden quién los levantó de ahí. Gracias, bendito Jesús. Y si hay alguien esta noche que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, si esta noche habrá alguien que todavía no le ha entregado a Jesús su corazón, yo le quiero invitar que pueda recibir a Jesús, que pueda invitar a Jesucristo. Hágalo de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Perdóname, Señor. Dame una nueva oportunidad. Ya no quiero vivir lejos de ti. Vuelvo nuevamente a tu camino, Señor. Recíbeme como un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad que cuando un día yo muera, estaré contigo para siempre en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos y familias que se han conectado esta noche. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre. Gracias por esa transmisión en la cual podemos predicar tu palabra, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que nos ha acompañado el día de hoy en nuestra transmisión de este culto de estudio bíblico. Les amamos en el Señor. No se olvide que a las 9:30 de la noche tenemos el devocional. Jóvenes, no se les olvide que hoy tienen también el devocional de Jóvenes en Victoria a través de Zoom. Conéctense, ahí estará en el perfil de nuestro pastor de jóvenes, Oscar Flores Jr. Ahí está el enlace para Zoom para que usted pueda entrar. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. Les amamos en el Señor, hermanos.